Hola a todos, esto es Patternhouse, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo confeccionar la falda Yumiko. El patrón de la falda Yumiko lo tenéis en el blog y es totalmente gratuito porque lo que quiero es que sepáis cómo hago yo todo este tema de los patrones para que tengáis ahí una primera toma de contacto por si queréis ver el formato. Aparte del patrón encontraréis también una ficha técnica donde pongo las piezas que componen la falda y os comento ahí cuántas piezas hay que cortar de cada molde. Es una falda muy sencilla, la tenéis en 3 largos diferentes, de 40, de 60 y de 70, aunque veréis que la vais a poder hacer al largo que queráis porque es muy fácil la modificación. Y es de corte evasé, así que no tiene un vuelo excesivo, pero lo veréis mejor mientras lo confeccionamos, así que vamos a ello. Antes de empezar a confeccionar la falda, os quiero enseñar estos dos prototipos con una pequeña variación en el largo del volante. Las dos faldas parten del mismo patrón, siendo la de cuadros el patrón original. En la blanca he cortado el cuerpo de la falda 5 centímetros, lo he acortado y he alargado el volante unos 5 centímetros también para mantener el largo original y así compensar ese acortamiento de lo que es el largo de la falda. Es una transformación sencilla que podéis probar. La blanca es la que vamos a confeccionar en este vídeo. Vamos a ver primero las partes del patrón. Por un lado tenemos el delantero y por otro la espalda. Ambos están cortados a lomo y por otra parte tenemos las vistas. A lomo quiere decir que en el patrón tendréis solo una mitad y la tendréis que marcar en el tejido simétricamente de ambos lados. La última pieza que tenemos son los volantes, que no es más que un rectángulo de tejido del doble del recorrido del bajo de la falda que vamos a fruncir. Y de manera opcional tenemos el forro. Podemos asear la cintura utilizando simplemente los aseos o podemos utilizar también la pieza del forro. Esto se formaría, el forro completo se formaría con los aseos más esta pieza ya en tejido propiamente de forro y sería una vez juntas igual que o bien el delantero o bien la espalda. Vamos a empezar entretelando los aseos. Les vamos a poner una entretela finita, colocamos el aseo encima de la entretela y lo cortamos con la misma forma. Aseguraros de que el pegamento queda cara al revés de la pieza. Vamos a empezar cosiendo el aseo por el lado donde no va la cremallera. La cremallera va en el lado izquierdo, pero esto es el forro. Y después coseremos por el mismo costado el cuerpo del forro. Vamos a juntar el aseo y la pieza del cuerpo del forro por la costura horizontal. Respecto al tipo de costuras que estamos haciendo, son pespuntes normales a máquina, rectos, y podemos planchar las costuras en abierto.
Ahora nos vamos al lado de la cremallera y vamos a unir desde la parte inferior, desde la parte del bajo, el otro costado, hasta el piquete de final de cremallera. Con un pespunte básico. Reservamos el forro para luego y empezamos con la falda propiamente dicha. Lo primero que vamos a hacer es colocar la cremallera por el lado izquierdo. Vamos a coser la cremallera invisible hasta el piquete de final de cremallera, utilizando una pata de cremallera invisible. Para coser una cremallera invisible tenemos que tener el lado abierto. Y después de haber cosido la cremallera terminaremos de cerrar la parte de abajo, la costura que tenemos abierta. Recordad que después de cada paso con la máquina tenemos que planchar las costuras. Ahora colocamos derecho de la espalda con derecho del delantero y terminamos el otro costado. Y planchamos. Podemos cortar lo que nos ha sobrado de cremallera. Y vamos ahora con los volantes. Como os he dicho, se trata de un rectángulo de tejido. Para sellar el bajo vamos a hacer un dobladillo de 0,5 o de 1 centímetro. Yo optaría más por hacer un dobladillo pequeño. Si tenéis los volantes en varias piezas, como es este caso porque es bastante grande y no lo habéis podido cortar a lomo, empalmáis las piezas y le pasáis un remallado. Nos tiene que quedar completamente un círculo cerrado. Y cuando ya lo tengamos cerrado, entonces hacemos el dobladillo por todo el bajo. Para hacer el dobladillo os lo podéis marcar con la plancha si es un tejido que se queda marcado, este no es el caso. También hay patas de pies de máquina para hacer dobladillos de una medida en concreto, pero bueno, lo podéis hacer perfectamente tal y como lo estoy haciendo yo, doblándoos, guiándolo con la mano. Después pasaremos a fruncir el rectángulo por el otro extremo, por el otro lado. Para fruncirlo lo podéis hacer o bien a mano o con la máquina. Cada máquina puede variar un poco, pero si ponéis el ancho de puntada al máximo y en el caso de mi máquina es, por ejemplo, la tensión al número más alto, te frunce el tejido. Es cuestión de que probéis vuestra máquina, de que la conozcáis, pero que sepáis que lo pueden hacer, pueden fruncir el tejido. Y una vez tenemos listo nuestro volante, lo vamos a colocar derecho con nuestra falda y repartiremos el vuelo por todo el bajo. Os podéis poner alfileres para que sea más fácil pasarle el pespunte.
Y ahora podéis o bien unir primero los volantes a lo que es el derecho de la falda, que es el tejido que estamos utilizando ahora, o podéis hacer en un solo paso la unión del derecho y de la falda y el forro con los volantes. Para esto vamos a coger también la pieza de forro, vamos a colocar el derecho del forro con el derecho de la falda y vamos a dejar en medio los volantes, de manera que los volantes nos quedarán en una especie de sándwich entre las dos piezas de la falda. Y pasaremos un pespunte a margen de costura, que en este caso es 1 centímetro. Ya tenemos los volantes aseados tanto por delante como por detrás. Vamos a aprovechar que tenemos la falda abierta todavía por la parte del forro en la cremallera para asear la parte de la cintura por dentro. Juntaremos derecho de la falda con derecho del forro y le pasaremos un pespunte. Para terminar, vamos a asear la zona de la cremallera por el forro. Yo os aconsejo que al ser una distancia pequeña lo hagáis a mano, solo tenéis que plancharos el tejido de forro con la forma del dobladillo para que sea más cómodo, lo podéis sujetar con unos alfileres y le pasáis unas puntadas a mano evitando que se vea por el derecho de la falda.